Mi hermana siempre fue la favorita, y me hicieron invisible por años. Los invité a mi boda como última oportunidad, pero boicotearon el evento y me enviaron una factura de 150. Ahora tienen orden de restricción y jamás esperaron las consecuencias legales. Tengo 27 años, trabajo en marketing digital, y honestamente necesito contar esta historia porque lo que pasó hace unos meses todavía me tiene procesando un montón de emociones que ni siquiera sabía que tenía. La cosa es que básicamente corté toda relación con mi familia, y cuando digo toda, tipo tuve que mudarme sin decirles a dónde, y cambiar mi número de teléfono. Suena extremo, lo sé, pero cuando escuches lo que pasó, vas a entender por qué llegué a ese punto. Supongo que debería empezar por el principio, cuando era niña. Tengo una hermana mayor, Nicole, que ahora tiene 29, y desde que tengo memoria, ella siempre fue la favorita de mis padres. No es que yo esté siendo dramática o exagerando. Era algo súper obvio que hasta mis tíos y primos lo notaban, pero nadie decía nada porque, ya sabes, no te metes en esos temas familiares incómodos. Nicole era 2 años mayor que yo, y todo lo que ella hacía era perfecto. Era la niña dorada que no podía hacer nada mal, mientras que yo era como la hija del montón, la que existía pero no importaba tanto. Cuando Nicole sacaba buenas calificaciones, mis padres hacían una celebración. Literalmente salíamos a cenar a un restaurante bonito y todo. Cuando yo sacaba buenas calificaciones, que eran igual de buenas o mejores, mi mamá decía algo como, «Ah, qué bien, mija», y ya, nada más. ¿Sabes lo frustrante que es eso cuando tienes 10 años y estás tratando de impresionar a tus padres? Crecí sintiéndome invisible en mi propia casa. Nicole tenía el cuarto más grande, la ropa más nueva, los juguetes que ella quería. Yo usaba su ropa cuando ya no le quedaba, y si yo pedía algo que realmente quería, mis papás siempre decían que no había dinero, pero de alguna manera siempre había dinero para lo que Nicole necesitaba o quería. Y mira, entiendo que a veces los padres tienen sus favoritos aunque no deberían, pero esto era diferente. Era como si yo fuera una ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Recuerdo perfectamente cuando tenía como 14 años y Nicole 16. Ella chocó el auto de mi papá, un Honda Accord 2010 que mi papá cuidaba como si fuera su bebé, y él solo dijo, «Bueno, son cosas que pasan, no te preocupes». 6 meses después, yo rayé sin querer la puerta del mismo auto con mi bicicleta. Ni siquiera lo estaba manejando, solo estaba guardando la bici en el garaje, y mi papá me gritó por como media hora sobre lo irresponsable que era. ¿Me explico? Las cosas siguieron así durante toda mi adolescencia. Nicole iba a fiestas y llegaba tarde, y mis papás no decían nada. Yo salía con mis amigas y tenía toque de queda a las 9 de la noche. Nicole podía tener novios, y mis papás lo aceptaban. Yo mencionaba que me gustaba un chico, y mi mamá empezaba con que era muy joven para esas cosas. Era agotador, la verdad, vivir así, sintiendo que nunca ibas a ser suficiente, sin importar qué hicieras. Intenté hablar con ellos varias veces, pero siempre me decían que estaba exagerando, que ellos nos querían igual a las dos, que yo estaba siendo celosa y dramática. Y tal vez parte de mí empezó a creerlo. Tipo, tal vez sí estaba exagerando, tal vez el problema era yo. Cuando cumplí 18 años y me gradué de la preparatoria, básicamente me largué de la casa lo más rápido que pude. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería. Me inscribí en la universidad con becas y préstamos estudiantiles porque obviamente mis papás no iban a pagar mi educación aunque sí habían pagado la de Nicole, y renté un cuarto en un departamento compartido con 2 roommates. No era el lugar más bonito del mundo. Era un cuarto pequeño en un barrio medio feo, pero era mío, ¿sabes? Por primera vez en mi vida no tenía que estar compitiendo por atención o validación, no tenía que ver cómo mi hermana recibía todo mientras yo recibía migajas. Fue liberador, honestamente. Los primeros meses después de mudarme, mis papás casi no me hablaban. Yo los llamaba de vez en cuando, pero las conversaciones eran súper cortas y frías, y eventualmente dejé de llamar tanto porque se sentía forzado y incómodo. Nicole tampoco me buscaba, lo cual no me sorprendió para nada. Seguí con mi vida, trabajando y estudiando. Conocí a Nathan cuando tenía 20 años. Él trabajaba en la misma cafetería que yo, pero en otro turno, y un día coincidimos durante un cambio de turno. Era súper amable, y nos hicimos amigos primero antes de empezar a salir como 6 meses después. Él venía de una familia normal, ya sabes, donde los papás trataban a sus hijos de forma equitativa, y al principio le costó trabajo entender mi situación familiar, pero eventualmente lo comprendió. Entonces pasaron como 2 años sin mucho contacto con mi familia, más allá de mensajes ocasionales en días festivos y cumpleaños, y yo estaba bien con eso, había hecho mi paz con la situación,
y estaba enfocada en construir mi propia vida. Pero entonces, Nicole hizo algo que literal me dejó helada. Resulta que ella le dijo a mis papás que yo era drogadicta y que tenía problemas serios con el alcohol, lo cual era completamente falso. Tipo, yo apenas tomaba en ese entonces, tal vez una cerveza cada 2 meses si salía con amigos, y nunca en mi vida había tocado drogas, ni siquiera marihuana. Pero mis papás le creyeron inmediatamente, sin cuestionarla, sin llamarme para preguntarme si era verdad, nada. Me enteré de esto cuando mi mamá me llamó de la nada. Creo que fue un martes en la tarde. Yo estaba en mi departamento estudiando para un examen, y ella empezó a gritarme por teléfono diciendo que era una vergüenza para la familia, que cómo me atrevía a arruinar mi vida así, que necesitaba ir a rehabilitación. Yo estaba tipo, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Y ahí fue cuando me dijo que Nicole les había contado sobre mi supuesto problema con las drogas y el alcohol. Intenté explicarle que nada de eso era cierto, que Nicole estaba mintiendo, pero mi mamá no quería escuchar. Me dijo, tu hermana no tiene razón para mentir sobre algo así. Ella está preocupada por ti. ¿Puedes creerlo? Nicole, quien apenas me había hablado en 2 años, supuestamente estaba preocupada por mí. Era obvio que estaba inventando cosas para hacerme quedar mal, pero mis papás prefirieron creer sus mentiras antes que escuchar mi versión. Esa llamada terminó con mi mamá diciendo que no querían saber nada de mí hasta que buscara ayuda para mis problemas inexistentes. Y yo le dije que no había problema, que podían seguir con su vida sin mí, porque claramente nunca les había importado de todas formas. Colgué el teléfono y me puse a llorar. No tanto porque me doliera que cortaran contacto, sino porque después de todos esos años todavía tenía una pequeña esperanza de que tal vez algún día me verían realmente, de que me valorarían. Y esa llamada básicamente confirmó que eso nunca iba a pasar. Pasé 2 años sin hablar con ellos para nada, nada de llamadas, nada de mensajes, nada. Nicole tampoco me contactó, lo cual fue un alivio la verdad porque no quería lidiar con su toxicidad. Durante ese tiempo terminé mi carrera. Conseguí un trabajo decente en marketing digital. Nathan y yo nos mudamos juntos a un departamento más bonito. Y las cosas iban bien. No es que fuera perfecta mi vida. Tenía mis problemas como todo el mundo, pero era mi vida y yo estaba en control de ella. Entonces, cuando yo tenía como 24 años, mi papá tuvo un problema de salud y terminó hospitalizado. Era algo con su corazón. No recuerdo exactamente qué, pero era serio. Mi tía, la hermana de mi mamá, me llamó para decirme lo que había pasado y me preguntó si iba a ir al hospital. Parte de mí no quería ir, honestamente. Después de todo lo que había pasado, sentía que no les debía nada. Pero otra parte de mí, la parte que todavía era su hija a pesar de todo, necesitaba ir. Así que fui al hospital. La cosa es que cuando llegué, mi mamá estaba ahí, y Nicole también. Y fue súper incómodo. Mi mamá me vio y se puso a llorar, diciendo que había pensado que nunca me volvería a ver, que le daba gracias a Dios de que estuviera ahí. No mencionó nada sobre las acusaciones falsas de Nicole. No se disculpó, nada. Pero yo decidí no sacar el tema porque mi papá estaba en cuidados intensivos, y no era el momento. Nicole me miró con esa cara que siempre ponía, como si ella fuera mejor que yo, pero tampoco dijo nada. Mi papá se recuperó después de como 2 semanas en el hospital, tuvo que hacer cambios en su estilo de vida y todo eso, y durante ese tiempo yo iba a visitarlo seguido. Mis papás empezaron a actuar como si los últimos 2 años no hubieran pasado, como si todo estuviera bien entre nosotros, y yo dejé que pasara porque, no sé, supongo que una parte de mí quería creer que las cosas podrían ser diferentes. Qué ingenua fui. La verdad. Después de que mi papá salió del hospital, descubrí que mis papás estaban pasando por problemas financieros serios. Mi papá no había podido trabajar por su salud, y las cuentas médicas eran altísimas aunque tenían seguro. Mi mamá trabajaba pero no ganaba suficiente para cubrir todo. Yo gano bien en mi trabajo, no soy millonaria ni nada, pero me va decente, así que empecé a ayudarlos con dinero. Les mandaba como $500 al mes para ayudar con la renta y los gastos, a veces más si necesitaban algo específico. Nathan no estaba muy convencido de que fuera buena idea porque conocía toda la historia, pero me apoyó porque sabía que yo sentía que era lo correcto. Durante ese año las cosas estuvieron relativamente tranquilas. Yo seguía ayudándolos económicamente, los visitaba de vez en cuando. Era como si estuviéramos reconstruyendo algún tipo de relación, aunque seguía siendo medio rara y forzada. Nicole no vivía con ellos. Ella se había mudado con su novio a un departamento en Nace Cibes, otra parte de la ciudad, y yo casi no la veía, lo cual era perfecto para mí. Y entonces, después de nuestro 4º aniversario, Nathan me propuso matrimonio. Fue súper lindo, lo hizo en nuestra casa,
Nada ostentoso, pero muy significativo y personal. Obviamente dije que sí. Estábamos súper emocionados. Empezamos a planear la boda para como 8 meses después. Era una boda pequeña, nada muy elaborado, solo como 50 personas, familiares cercanos y amigos. Obvio invité a mis papás y a Nicole porque, bueno, eran mi familia y a pesar de todo quería que estuvieran ahí en un día tan importante para mí. Los meses de preparación fueron caóticos como son todas las bodas, eligiendo el lugar, el menú, las flores, toda esa cosa. Mis papás no aportaron nada económicamente para la boda, lo cual no me sorprendió. Nathan y yo pagamos todo. Un mes antes de la boda confirmé con mis papás que iban a ir, y ellos dijeron que sí, que ahí estarían. Nicole también confirmó. Todo. Parecía estar bien. Llega el día de mi boda, un sábado hermoso de primavera. Yo estaba nerviosa pero súper feliz, ¿sabes? Era mi día. Iba a casarme con el amor de mi vida rodeada de las personas que nos importaban. La ceremonia era a las 4 de la tarde. Como a las 3:30, mi tía me preguntó si había visto a mis papás porque ella no los había visto llegar. Y yo le dije que tal vez estaban en camino o ya estaban sentados en el lugar. Pero entonces empezó la ceremonia, y yo miraba hacia dónde debían estar sentados mis papás, y no estaban. Seguí adelante con la ceremonia porque no iba a arruinar mi boda esperándolos, pero por dentro estaba destrozada. Literal sentía un nudo en el estómago. Después de la ceremonia revisé mi teléfono, y tenía un mensaje de mi mamá que básicamente decía: «Lo sentimos, mija, pero Nicole organizó un brunch para hoy, y no podemos faltar. Te queremos. Felicidades por tu boda». Un brunch. Un maldito brunch. No era nada importante, no. Era el cumpleaños de Nicole ni nada especial. Era literalmente un brunch casual que ella organizó. Y mis papás decidieron que era más importante ir a eso que a mi boda. Nicole ni siquiera mandó mensaje, simplemente no apareció. Yo estaba tipo, ¿esto está pasando de verdad? Nathan estaba furioso cuando se enteró. Quería llamarlos y gritarles, pero yo le pedí que no lo hiciera porque no quería más drama en mi día de boda. Traté de disfrutar el resto de la celebración, sonreí en las fotos, bailé, corté el pastel, hice todo lo que se supone que debes hacer, pero por dentro estaba rota. Mis amigas y otros familiares seguían preguntándome por qué mis papás no habían ido, y yo tenía que inventar excusas porque me daba vergüenza admitir la verdad. Esa noche, después de que todo terminó, me desmoroné. Le dije a Nathan que había terminado con ellos, que nunca más iba a hablarles, que se habían pasado de la raya y ya no había vuelta atrás. Él me abrazó y me dijo que me apoyaba en lo que decidiera, que era mi decisión, y la iba a respetar. Al día siguiente, antes de irnos de luna de miel a Cancún, ya teníamos todo pagado desde hace meses. Les mandé un mensaje a mis papás diciéndoles que habían tomado su decisión y que yo tomaba la mía, que no quería volver a saber de ellos, que se olvidaran de que existía así, como ellos se habían olvidado de mí toda mi vida. También les dije que obviamente iba a dejar de mandarles dinero, que si Nicole era tan importante podían pedirle a ella que los ayudara. Nos fuimos de luna de miel, y traté de desconectarme de todo, pero fue difícil, la verdad. Nathan hizo todo lo posible para que la pasáramos bien y lo logramos en su mayoría. Cancún es hermoso, y necesitábamos ese tiempo juntos, pero había momentos en los que yo solo podía pensar en lo que había pasado, y me ponía triste. No es que extrañara a mis papás exactamente. Era más como luto por la relación que nunca tuve con ellos, por los papás que debieron ser pero nunca fueron. Regresamos de la luna de miel 2 semanas después, y como a los 3 días de haber vuelto, mi mamá apareció en mi departamento. No sé cómo consiguió la dirección exacta porque nos habíamos mudado hacía poco y no se la había dado. Asumo que algún familiar se la pasó. Tocó la puerta un miércoles en la tarde. Yo estaba trabajando desde casa ese día, y cuando abrí y la vi ahí parada, me quedé helada. Ella intentó abrazarme, pero yo me hice para atrás y le dije, «¿Qué haces aquí?». Y ella empezó con que necesitábamos hablar, que las cosas se habían salido de control, que yo estaba siendo muy dura. Le dije que no tenía nada que hablar con ella, que su decisión de faltar a mi boda lo decía todo. Y ella tuvo el descaro de decir que yo no entendía, que Nicole había estado pasando por un momento difícil y necesitaba el apoyo de la familia, que yo era egoísta por no entender eso. Egoísta. Me llamó egoísta por estar molesta de que faltaran a mi boda por un brunch. Le dije que se fuera, que no era bienvenida en mi casa ni en mi vida, y ella se puso a llorar diciendo que yo era su hija y que no podía cortarla así. Le respondí, «Ustedes me cortaron a mí primero, hace años, solo que yo era muy tonta para darme cuenta». La conversación se puso muy fea. Hubo gritos, ella diciendo que yo era una desagradecida, yo diciendo que ellos nunca habían sido verdaderos padres para mí. Eventualmente, Nathan salió de la oficina donde estaba trabajando y muy educadamente,
pero firmemente le pidió a mi mamá que se fuera. Ella se fue, pero antes dijo, «Vas a arrepentirte de esto. Somos tu familia, y la familia es lo más importante». Le cerré la puerta en la cara. Pensé que eso sería el final, pero, oh no, las cosas se pusieron peor. Como 2 semanas después recibí un mensaje de Nicole. El primero en literalmente años. Era súper largo, tipo un ensayo, diciendo que ella estaba tratando de empezar un negocio de no sé qué cosa de productos de belleza o algo así, y que necesitaba dinero para invertir en inventario. Me estaba pidiendo $15,000. 15,000. Como si nada. Como si no hubiera pasado todo lo que pasó. Como si ella no hubiera arruinado mi relación con mis papás con sus mentiras. Como si no hubieran faltado a mi boda por su estúpido brunch. Le respondí con un simple, no. Y ella me escribió de vuelta diciendo que yo tenía buen trabajo y podía darme el lujo de ayudarla, que éramos hermanas y las hermanas se apoyan. Le dije, nosotras no somos hermanas. Tú te aseguraste de eso hace mucho tiempo y la bloqueé de todos lados, pero la cosa no paró ahí. Mis papás me mandaron un email, porque yo ya había bloqueado sus números también, con una lista itemizada, literal una tabla de Excel, de supuestamente todo el dinero que habían gastado en mí durante mi infancia y adolescencia, comida, ropa, útiles escolares, todo. Decían que como yo había cortado contacto con ellos después de que ellos me habían criado, yo les debía ese dinero. Era surreal. Tipo, ¿quién hace eso? El total que ponían era como de $150,000, obviamente inflado y exagerado. Me decían que como mínimo debía darles $50,000 para compensar lo ingrata que había sido. Mostré el email a Nathan y él se quedó sin palabras. Me dijo, esta gente está loca, no les debes nada. Y tenía razón. Borré el email sin responder. Pero siguieron insistiendo, mandando más emails, mensajes desde números desconocidos. Incluso Nicole empezó a escribir posts en redes sociales, sin mencionar mi nombre directamente pero siendo súper obvia, sobre cómo algunos miembros de la familia son egoístas y olvidan todo lo que sus padres hicieron por ellos. Algunos conocidos mutuos empezaron a mandarme capturas preguntándome qué onda, si era sobre mí, y yo tuve que explicar la situación varias veces. La campaña de desprestigio de Nicole en redes sociales se puso intensa. Publicaba cosas tipo, es triste cuando alguien de tu familia elige el dinero sobre la sangre, o cuando alguien te da la espalda después de que lo criaste con amor y sacrificio, como si ella me hubiera criado. Tiene 2 años más que yo. Sus amigas comentaban cosas de apoyo sin saber la verdad real, y yo me veía como la villana de la historia. Algunos familiares me llamaron para preguntarme mi versión, y cuando se las contaba, algunos me creían y otros no. Decían que seguramente había un malentendido, que la familia era importante y debíamos arreglar las cosas. Llegó un punto donde el acoso se volvió demasiado. Aparecían en mi trabajo. Bueno, mi mamá apareció una vez en el edificio donde trabajo y seguridad tuvo que escoltarla afuera. Recibía mensajes amenazantes desde números que no conocía, probablemente amigos de Nicole. Una vez encontramos nuestro auto con una llanta ponchada. No tengo pruebas de que haya sido ellos, pero el timing era sospechoso. Me estaba afectando mentalmente. No dormía bien. Estaba estresada todo el tiempo. Nathan estaba preocupadísimo por mí. Decidí consultar con un abogado solo para saber cuáles eran mis opciones. El abogado me dijo que lo de la lista de gastos de crianza no tenía ninguna base legal, que los padres no pueden demandar a sus hijos por los gastos de criarlos, que es parte de la responsabilidad de ser padres. Me sugirió que documentara todo el acoso, todos los mensajes, todas las apariciones no solicitadas, por si necesitaba una orden de restricción en el futuro. También me dijo que podía hacer una denuncia formal por acoso si quería. Las cosas escalaron cuando Nicole y mi mamá aparecieron en mi departamento otra vez, esta vez juntas, tocando la puerta y gritando desde afuera. Yo estaba sola, Nathan estaba en el trabajo, y tuve que llamar a la policía. Los oficiales llegaron y les pidieron que se fueran. Les explicaron que si seguían apareciendo sin ser invitadas podrían ser arrestadas. Por acoso. Mi mamá lloraba diciendo que solo quería ver a su hija. Nicole gritaba que yo era una mala persona. Fue horrible. Mis vecinos salieron a ver qué pasaba. Fue súper vergonzoso. Después de ese incidente, Nathan y yo tomamos una decisión drástica. No podíamos seguir viviendo así, mirando por encima del hombro todo el tiempo, preocupándonos de cuándo aparecerían otra vez. Así que hicimos varias cosas. Primero, fui con el abogado y presentamos cargos formales de acoso contra mis papás y Nicole, con toda la documentación que había recopilado. Segundo, cambié mi número de teléfono y solo se lo di a personas de extrema confianza, haciéndoles prometer que no se lo darían a nadie de mi familia. Tercero, cerramos nuestras redes sociales o las pusimos en privado máximo. Y cuarto,
Nos mudamos. La mudanza fue rápida. En como 2 semanas ya estábamos en otro departamento en una zona completamente diferente de la ciudad, más lejos de donde vivían mis papás y... Nicole. No le dijimos a casi nadie la nueva dirección. Literal, solo nuestros mejores amigos y algunos compañeros de trabajo de confianza. Fue extremo pero necesario. Ya no aguantábamos más la presión y el estrés constante. Han pasado como 4 meses desde que nos mudamos y presenté los cargos. No he tenido contacto con mi familia desde entonces. A veces recibo emails en mi cuenta de trabajo, porque no puedo cambiar esa dirección fácilmente, pero los borro sin leer. Ya sé que no dicen nada importante. Los cargos de acoso siguen su proceso legal. Mi abogado me mantiene informada, pero básicamente les dieron una orden de restricción temporal que les prohíbe contactarme o acercarse a mí. Si la violan pueden ir a la cárcel. ¿Me siento mal por todo esto? Honestamente, sí y no. Hay días donde pienso que tal vez fui muy drástica, que tal vez debí intentar una vez más hablar con ellos. Pero luego recuerdo mi boda. Recuerdo todas las veces que me hicieron sentir menos que Nicole. Recuerdo las mentiras, el acoso, la lista de Excel con gastos de crianza, y sé que tomé la decisión correcta. No puedes tener una relación con gente que fundamentalmente no te respeta ni te valora, no importa si comparten tu sangre. Nathan ha sido mi roca durante todo esto. Hay días donde me siento culpable, donde pienso si soy mala hija por cortar contacto completamente. Y él me recuerda todo lo que pasó. Me recuerda que yo no les debo nada, que los padres tienen la responsabilidad de amar y apoyar a sus hijos incondicionalmente, y que los míos fallaron en eso. Me dice que la familia que eliges es tan válida como la familia de sangre, y que nuestra vida juntos es lo que importa ahora. He empezado terapia hace como 2 meses para procesar todo esto, y ha ayudado bastante. Mi terapeuta me ha dicho que es normal sentir culpa, incluso cuando sabes que hiciste lo correcto, que es parte del proceso de sanación. Estoy trabajando en dejar ir esa culpa, en aceptar que algunas relaciones son tóxicas, sin importar cuánto quieras que funcionen. La semana pasada Nathan y yo estábamos cocinando juntos en nuestro nuevo departamento. Algo simple, solo pasta, y me di cuenta de que estaba sonriendo sin razón particular. Hace meses no me pasaba eso, sonreír porque sí, sin cargar ese peso constante de drama familiar. Le dije a Nathan, creo que finalmente me siento en paz con todo, y él me abrazó y me dijo, te lo mereces. Y tal vez tiene razón, tal vez sí me merezco paz, me merezco una vida sin toxicidad, sin tener que probar constantemente mi valor a gente que nunca me va a apreciar. No sé qué pasará en el futuro, si algún día mis papás entenderán el daño que hicieron, probablemente no, pero eso ya no es mi problema. Mi vida está aquí, con Nathan, construyendo algo nuevo, algo sano, y eso es suficiente.